Bien, llegamos ahora al capítulo 2 de este libro de Esther. Lo llamamos el primer concurso de belleza, y aquí lo tenemos. Las primeras palabras dicen, pasadas estas cosas. Ahora, ¿cuáles cosas? Pues bien, las cosas que han ocurrido en el capítulo 1, más la campaña guerrera que se ha llevado a cabo. Aparentemente Jerjes no pudo hacer que la reina hiciera lo que él quería, pero sí logró que los príncipes del reino se unieran a él en una gran campaña contra Grecia. Tenemos ahora que depender de la historia secular para informarnos de lo que ocurrió en este período, porque aquí no se da ninguna información sobre eso. Simplemente leemos, pasadas estas cosas. Pues bien, aquí tenemos algunas de estas cosas. Este rey Jerjes comandó un gran ejército y se dirigió hacia Europa. Él se enfrentó a los griegos en Termópilas. Y esto fue algo desafortunado porque el secreto de la fuerza de los persas estaba en las grandes cantidades de soldados. El soldado individual no era mucho. Ellos no estaban tan bien entrenados como los griegos. Estos habían puesto énfasis en la persona, en el individuo, y como resultado, un soldado griego podía dar cuenta de 10 soldados persas. En esta batalla, solo unos pocos persas podían entrar al desfiladero, y los defensores griegos causaron estragos tremendos en sus filas. Como resultado, los griegos se apuntaron una victoria moral sobre los persas. Esto fue algo desafortunado, no desde nuestro punto de vista, sino para el rey Jerjes, porque él se fue a luchar a un lugar donde no tenía oportunidad de obtener la victoria. Pero recordemos que Dios estaba en control de todo. Dios había dicho que el poder pasaría de las manos de Persia a Grecia, por tanto, este país ganaría la lucha. Y si usted quiere enterarse si Dios intervino en esto o no, observemos lo siguiente. Este rey Jerjes tenía 300 barcos que habían ido por mar con el propósito de atacar al enemigo por la retaguardia y se encontraban en la bahía de Salamina. Y parecería que en el próximo día ellos podrían llegar a tierra y que gracias a un ataque sorpresa podrían fácilmente alcanzar la victoria. Pero durante la noche, una gran tormenta castigó la zona y todos los barcos con sus tripulantes, soldados y armas fueron a parar al fondo del mar, destruidos completamente por la furia de los elementos. De modo que este rey Jerjes ha sufrido una tremenda derrota, y en esas condiciones regresa a su palacio en Susa. Él va de un lugar a otro. Y en el capítulo 2, el primer versículo leemos, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Ahora, la ley de los medos y los persas no se puede cambiar. Aún la misma ley decretada por este rey no se podía cambiar en absoluto. Él se encuentra, pues, anonadado por lo que ha hecho, el haber puesto a un lado a esta hermosa reina, y ahora ya no la puede detener más. Después de su derrota y en su soledad, él anda de un lado para otro en el palacio con mucha tristeza. No solo eso, este hombre tenía una aberración mental, como apreciaremos más adelante. Él está pensando en la reina Vasti, sus siervos se dan cuenta de su estado y lo están observando, y saben que es necesario hacer algo. Pero dejaremos esto para considerarlo en nuestro próximo programa. Estamos seguros que usted querrá conocer paso a paso los acontecimientos acaecidos en el estudio del libro de Esther. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Mientras tanto, deseamos a usted una vida llena de la presencia del Señor. Amigo oyente, en este día regresamos una vez más a este pequeño pero notable libro de Esther. Tuvimos la oportunidad de dirigir nuestra atención aquí sobre aquello que puede considerarse un poco humorístico en el primer capítulo, sobre la esposa que se negó a obedecer a su marido. Se nos presentó un gran trono, un gran palacio y un salón de banquetes donde el rey de los medos y los persas, que era uno de los grandes gobernantes de este imperio mundial, ofreció un banquete para todos los líderes de las 127 provincias que formaban su reino, para convencerles de la necesidad de una campaña guerrera contra Grecia. Luego ocurrió algo que él ni siquiera había soñado. La reina se negó a acatar su orden cuando él le dijo que se presentara en el banquete para mostrar a los demás su hermosura. En realidad, él nunca habría dado una orden como esa si no fuera que, en el momento de hacerlo, estaba borracho. Ella se negó a hacerlo y esto demostró que había un escándalo en la familia real. Algo tenía que hacerse en cuanto a esto, había que tomar alguna medida y ella entonces fue dejada de lado. El rey entonces llevó a cabo su campaña militar contra Grecia. Él regresó a su palacio y se retiró a una humillación absoluta debido a la derrota que sufrió. Y en este estado emocional él andaba de un lugar para otro en su palacio todos los días. Por tanto,
sus siervos querían hacer algo para alegrarlo un poco. Y leamos lo que dicen aquí los versículos 2 y 3 de este capítulo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. En otras palabras, estos siervos notaron la soledad del rey y sugirieron que se llevara a cabo un concurso de belleza. Este concurso de belleza trajo a muchachas de todas partes del imperio. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de este libro de Esther para ver qué es lo que ellos estaban pensando. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora aquí tenemos el comienzo de la verdadera historia. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido a modo de introducción. Se nos presentó esta corte pagana, impía, y se nos mostró lo que estaba ocurriendo para un propósito bien definido. Nos explica el porqué del concurso de belleza, y el concurso de belleza explica cómo Esther llegó a ser reina. Y gracias a que Esther llegó al trono, pudo intervenir e interceder a favor de su pueblo. Toda una nación podría haber sido exterminada si no hubiera sido porque ella estaba en el trono. Ahora comenzamos a darnos cuenta que era la mano de Dios la que estaba moviendo en todo lo que ocurría en este palacio. Cuando leímos esto, destacamos el hecho que aquí no se veía nada espiritual. Este era un lugar tan pagano como el que más. Se estaba llevando a cabo una orgía, una borrachera tremenda, pero Dios está controlando las cosas que ocurran. Ahora vamos a ver qué es lo que este libro enseña. Nos enseña la providencia de Dios, como ya hemos dicho. Y Dios estaba permitiendo que estos eventos tuvieran lugar para que en la hora correcta Él pudiera tener a alguien que interviniera a favor de su pueblo. Y eso era muy importante. Ahora alguien quizá pregunte sobre este concurso diciendo, bueno, Esther entró a ese concurso de belleza. ¿Me va a decir usted que Dios aprueba los concursos de belleza? Pues bien, amigo oyente, nuestra respuesta honrada es que no. No creemos que Dios apruebe eso en ningún momento. Pero, amigo oyente, cuando un hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios y se ha alejado, Dios puede permitir que ocurran muchas cosas que Él no aprueba. Y Él va a controlar la situación a través de esos eventos que el creyente está realizando, pero que no tienen la aprobación de Dios. Nuevamente queremos decir que una de las cosas que es de importancia en este libro de Esther es el poder ver que Dios domina, Dios controla las cosas, y que la mayoría de los creyentes en el día de hoy están viviendo en las orillas, digamos, de la voluntad de Dios. No están siendo dirigidos por la voluntad de Dios. Ellos no están en lo que llamamos la voluntad de Dios. Ellos están alejados, en un lugar donde Dios los tiene que dirigir por medio de su providencia. A veces llamamos a esto la guía de Dios. Pues bien, solo es la guía de Dios indirectamente. Aquí mismo tenemos una ilustración de esto con esta joven que toma parte en este concurso de belleza, gracias a la permisiva voluntad de Dios. Aquí se nos presenta ahora a Mardoqueo. Él pertenecía a la familia real de Israel. Él era uno de los miembros de la familia de Saúl. También diremos que Cis era el padre de Saúl, y este hombre Mardoqueo entonces pertenecía a ese grupo real. Otra de las evidencias que tenemos se menciona en el versículo 6 de este capítulo 2 de Esther, donde dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor atacó 3 veces la ciudad de Jerusalén, y en las 2 primeras oportunidades él se llevó a su nación a las mejores personas. Es decir, se llevó prisioneros a los príncipes y líderes del país. Y este hombre Mardoqueo pertenecía a ese grupo. Él, aparentemente, como veremos más adelante, tenía que haber sido un niño pequeño entonces, pero aún así, él pertenecía a esa familia. Él pertenecía a la familia del rey Saúl. Se nos dice aquí que Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther. Y Hadasa y Esther quieren decir la misma cosa.
Esther quiere decir estrella. Agregamos de paso que ella ciertamente era una estrella, aparentemente una mujer muy hermosa. Ella era la hija adoptiva de Mardoqueo. Él la había criado. Y dice aquí el versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así es que Mardoqueo está criando a esta muchacha en su hogar, y ella es una joven muy hermosa. Él ocupaba una posición en el palacio. Se nos dice que él estaba en la residencia real en Susa. Y aquí quisiéramos hacerle una pregunta a Mardoqueo. ¿Qué está haciendo en el palacio de Susa? Usted debería estar en Jerusalén. Dios había decretado que toda la gente regresara, y ese es el lugar donde debería estar. Sin embargo, usted se quedó en la tierra de los persas. ¿Por qué no ha regresado? Pues bien, este hombre está fuera de la voluntad de Dios. Usted recordará que dijimos que el nombre de Dios no es mencionado en este libro. Él no está aquí para nada, por lo menos su nombre no aparece. Pero sí puede usted observar sus impresiones digitales, por así decirlo, en todo este libro. Y no solo eso, alguien ha dado una definición de providencia como la mano de Dios dentro del guante de las circunstancias. Y usted debe creernos, amigo oyente, cuando decimos que la mano de Dios está moviéndose dentro del guante de las circunstancias. Amigo oyente, eso es cierto en su vida, tanto como lo es en la mía también. Ahora, Mardoqueo estaba en el palacio. Quizá tendría un puesto insignificante en ese lugar. Pero en ese puesto insignificante, él tenía oportunidad de ver a las diferentes jóvenes que llegaban de diversas partes del imperio. Él siempre notaba eso, y quizá inconscientemente estaba haciendo una comparación, y pensamos que muchas veces se habría dicho a sí mismo, esa muchacha no es tan hermosa como mi hija adoptiva Esther. Así que podemos notar al leer en esta sección que Mardoqueo estaba muy preocupado en cuanto a la participación de Esther en este concurso. Cuando él vio que ella tenía muchas probabilidades de ser la ganadora, por lo menos él pensó que así sería, no estaba seguro, se nos dice en el versículo 8 de este capítulo 2 de Esther, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ahora este hombre estaba a cargo del concurso. Las jóvenes estaban llegando y Mardoqueo vio eso todos los días y llegó a la conclusión que Esther tenía una buena oportunidad de ganar. Por tanto, la hizo tomar parte en el concurso y estamos seguros que ella también estaba de acuerdo con esto. Hablando honradamente, queremos decir que en este momento no sentimos mucho respeto por un hombre como Mardoqueo. Pero permítanos aclarar que nuestro modo de pensar puede cambiar, y que posiblemente tengamos que tragarnos estas palabras y desear no haber dicho estas cosas que estamos mencionando ahora. Pero en este momento no estamos muy de acuerdo con lo que está haciendo. Para comenzar, él está desobedeciendo a Dios. Dios le había dicho a su pueblo que no debía casarse con gente de otros pueblos. Y Mardoqueo está quebrantando la ley de Moisés cuando permite que esta muchacha entre a este concurso de belleza para que ella llegue a ser la reina, o sea, la esposa del rey. La otra cosa que notamos aquí es que cualquiera de las muchachas que no llegara a ganar en el concurso pasaría a formar parte del harén del rey. Ella llegaba a ser una concubina del rey, eso lo veremos más adelante. Y eso es exponer a esta joven a una vida terrible. Pero Mardoqueo está dispuesto a arriesgar eso. En este momento, pues, no sentimos mucho respeto por Mardoqueo. Pero permítanos decir otra vez, antes que usted se llegue a formar una impresión equivocada, que sí vamos a cambiar nuestro modo de pensar. En realidad, antes de finalizar, vamos a sentir ganas de lanzar el sombrero al aire y gritar de alegría porque pensamos que Mardoqueo se mantuvo en una posición firme por Dios. Y creemos que probablemente vamos a tener oportunidad de ver eso en nuestro próximo programa. Ahora veamos lo que se nos dice aquí en esta sección, la que se está haciendo interesante, ya que Esther va a tomar parte en este concurso. Ahora ella queda al cuidado de Hegai, y en el versículo 9 leemos, «Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres». Las mujeres no han cambiado mucho, y vemos aquí que ellas usaban mucho arreglo y en eso pasaban mucho tiempo.
Ahora esperamos que no haya alguna persona que quiera entrar a discutir el asunto del uso de cosméticos y arreglos faciales, o si esta muchacha Esther debería o no haber tomado parte en este concurso. Hablando honrada y personalmente, pensamos que ella no debería haber tomado parte en el concurso. Y vamos a ver que ella no necesitaba usar ninguna clase de arreglos. Hay muchos extremistas en este departamento en el día de hoy. Cierta dama se presentó un día a la oficina de su pastor, quejándose que las muchachas estaban usando demasiado maquillaje o arreglos. Ella decía que era su opinión que una joven creyente no debería usar ninguna clase de maquillaje, y le preguntó al pastor directamente qué era lo que él pensaba sobre eso. Y el pastor le contestó con toda calma, pero con toda franqueza, diciéndole que conocía a algunas mujeres a las cuales un poquito de arreglo las ayudaría mucho, y que nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado. Y es cierto que hay algunas mujeres que si no usan ningún tipo de arreglo, lucen tan desaliñadas, desteñidas si se puede decir, que le provoca a uno mantenerse lo más distante posible de ellas. Ahora esta dama tomó eso como una ofensa personal, y tenía mucha razón para hacerlo. El pastor pensaba haberle dicho que un poquito de arreglo para ella le ayudaría mucho. Ahora esperamos que usted, amigo oyente, no trate de discutir este asunto porque en realidad esta gente aquí, o sea, este pueblo, está fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios está permitiendo eso. Y es por su providencia ahora que Esther ha sido aceptada por este hombre que tenía a su cargo este concurso de belleza. Pensamos que cuando él la miró, ella le gustó mucho y que pensó, aquí tenemos a una ganadora en potencia. Y le dio un lugar principal. Ahora usted puede decir que eso fue un accidente, pero no, amigo oyente. Dios, por su providencia, controla todas las cosas en nuestras vidas, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y completemos el versículo 9 que dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Es decir, gracias a la providencia de Dios. Ella es entonces ubicada en el primer lugar. Y leamos ahora el versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora supongamos que Esther hubiera hecho conocer eso. Pues bien, los judíos eran un pueblo bien conocido en esa zona. Ellos eran personas que, como veremos más adelante, según sus enemigos, tenían leyes raras, que adoraban al Dios vivo y verdadero. Ellos no adoraban a los ídolos, y eso era bien conocido por todos. Por tanto, en el momento en que ella revelara su nacionalidad, estaría revelando también su religión, y esta gente estaba fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno está haciendo eso, amigo oyente, no se jacta de su testimonio. Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted no es apto para dar testimonio del Señor. ¿Recuerda usted lo que hizo Jonás cuando estaba en el barco huyendo de Dios? Él no les había dicho a los tripulantes que él era hebreo. ¿Sabe por qué? Porque él se hubiera dado a conocer inmediatamente y él no quería hacer eso. Y él era una persona bastante conservadora. Ahora Mardoqueo le dijo a Esther que no revelara a nadie quién era. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Se me ha dicho que cuando se está en la voluntad de Dios, uno puede descansar y confiar. Puede decir, bueno, estoy en la voluntad del Señor y dejaré que las cosas corran por su cuenta. Pues bien, cuando uno no está en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor, entonces no puede tomar esa posición. Y si usted, amigo oyente, lo está haciendo, entonces es una posición falsa. Mardoqueo sabía que él estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Acaso se sentó a esperar a ver lo que pasaba? No, amigo oyente. Todos los días él iba y se paseaba delante del palacio preguntándose cómo iría a salir todo esto. Él se preguntaba si no habría cometido una terrible equivocación al haber hecho eso. Él posiblemente se habría comido las uñas hasta los codos. Él estaba asustado completamente por lo que había hecho y se mostraba bastante preocupado. De seguro que no podía dormir por las noches. Esa es la condición en la cual se encuentra Mardoqueo. Es que cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, amigo oyente, uno no es apto para descansar en sus laureles, digamos, y decir que todo va a salir bien. Ahora hay que reconocer que hay algunas personas que se engañan a sí mismas creyendo que están en la voluntad de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, tuvo que afrontar la enfermedad del cáncer
Y él contaba que la esposa de un hombre que también padecía de cáncer había reprendido al doctor Magui por no confiar en el Señor. Ella le dijo, nosotros estamos confiando en el Señor y Él no permitirá que mi esposo muera, y cosas por el estilo. Usted no está confiando en el Señor porque está yendo a los médicos y está confiando en ellos. Pues bien, la única diferencia que hay en esto es que ese hombre murió de su enfermedad primero que el doctor Magui. Y amigo oyente, es por eso que decimos que podemos estar en la voluntad del Señor e ir a ver a un médico también. Y yo le aseguro que eso es lo que yo hago. Tenemos esta idea falsa de tomar una posición equivocada y llamarla fe. A veces la fe no es fe, sino simplemente tontería. Dios nunca le ha pedido a nadie que dé un paso en el vacío. La fe siempre se basa en los hechos. Este hombre Mardoqueo está fuera de la voluntad de Dios, y él no tiene en qué apoyarse. Leamos ahora el versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, pensamos que los salones de belleza tienen el nombre equivocado. Como alguien dijo una vez, que su señora va a esos lugares luciendo muy hermosa, pero que sale de allí con el cabello cortado como una cebolla pelada o luciendo peor que cuando entró a dicho lugar. Parece que no es propio llamar a esos lugares salones de belleza. Ahora sabemos que hay muchos esposos que pasan mucho tiempo esperando que sus esposas salgan del salón de belleza. Y mi esposa pasa también algún tiempo de vez en cuando en uno de esos pseudo salones de belleza. Pero amigo oyente, aquí tenemos 6 meses para una clase de tratamiento y 6 meses para otra. Es decir, 1 año completo en el salón de belleza. Pues bien, este sí que es un tratamiento de belleza bastante completo, amigo oyente. Ahora notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 13 y la primera parte del versículo 14 de este capítulo 2 del libro de Esther. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Como usted puede apreciar, amigo oyente, si la muchacha no ganaba el concurso, ella terminaba siendo una concubina. Ahora completemos el versículo 14. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Usted puede apreciar, pues, a lo que Mardoqueo había expuesto a Esther. Aparentemente, ella también estaba totalmente de acuerdo en hacer esto. Se nos dice en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Se decidió aquí que Esther no necesitaba tener este tratamiento de belleza por 1 año. La suya era una belleza natural, y ellos decían, es como tratar de embellecer a una flor. Ella no necesita ni ir al salón de belleza. Ella ya es una muchacha hermosa y bella. Y cada persona que la veía decía, es así que puede ganar. Ella se destacaba, pues, sobre todas las demás. Nos preguntamos otra vez, ¿se está moviendo la mano de Dios aquí? Por supuesto que sí. ¿Es esta la voluntad de Dios? No, amigo oyente. Aquí tenemos a Dios obrando por medio de su providencia. Él la colocará en el trono al lado del rey, porque si ella no llega a ese lugar, toda una nación va a ser destruida. No solo eso, Dios estaría violando su propia palabra, y Dios nunca viola su palabra. Ha llegado la hora para que ella se presente ante el rey. ¿Y cuál será el resultado? Pues bien, no solo es tiempo para que ella se presente ante el rey, sino que es tiempo también para finalizar este programa. Y aquí nos detenemos al borde mismo del precipicio. Será hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones preparadas por Dios para usted sean su más preciado tesoro. Continuamos, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 2 del libro de Esther. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 16. Interrumpimos nuestra lectura en el programa anterior en el preciso momento en que esta joven Esther estaba lista para ir a la presencia del rey. Nosotros queríamos saber lo que le iba a ocurrir a ella. ¿Sería la ganadora de este concurso? Y lo interesante de todo esto es que sí, que ella fue la ganadora. Estoy seguro que usted no sabía esto, sino hasta cuando yo se lo dije, ¿verdad?
Muy bien, comencemos pues nuestra lectura de hoy en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 de Esther. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Así es que ella fue la ganadora. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo llegó a ganar? ¿Fue acaso por casualidad o por accidente? No creemos que haya sido así, amigo oyente. Creemos que fue por la providencia de Dios Todopoderoso. Como veremos en el próximo capítulo, era esencial que Dios tuviera a alguien en esa posición para poder proteger a su pueblo, y esta fue la manera en que Él obró. Él nos da toda esta información, creemos nosotros, por esa razón y nada más. Esa es la explicación del por qué no vemos ninguna explicación espiritual en el primer capítulo, cuando fuimos introducidos en primer lugar a este gran palacio pagano y al banquete y a esa tremenda borrachera que tuvo lugar allí. No vemos ninguna significación espiritual en eso. Todo lo que vemos es que Dios va a controlar la situación. Dios, por medio de su providencia, controla al hombre aquí y también va a controlar a Satanás. Y eso debería servir de consuelo y de ánimo para los hijos de Dios hoy. Así es que Esther, pues, llega a ser la reina. Leamos ahora el versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. En otras palabras, él redujo los impuestos. Ella era tan hermosa, y él estaba tan contento con ella, que hasta redujo los impuestos de toda la gente. Quisiéramos que nuestros gobiernos tuvieran un concurso de esa clase, y que eso resultara en la reducción de los impuestos. Pero todo lo que hoy se hace es aumentar los impuestos y no reducirlos. Pero este rey aquí hizo eso. Ahora leamos los versículos 19 y 20. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Este incidente que se menciona aquí es algo muy interesante. Esta joven llega a ser reina. Ella era hermosa y su belleza fue la que atrajo a este rey hacia ella. Y pensamos que aquí existe un gran contraste entre Esther, por ejemplo, y Ruth. En el libro de Ruth tenemos que Booz la amó a ella, pero no creemos que haya sido simplemente por su belleza. Pero en este caso sí, es en base a la belleza solamente. Lo interesante aquí es que Mardoqueo, quien había ocupado una posición insignificante en el palacio, ahora se encuentra a la puerta del rey. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, a la puerta del rey es donde tiene lugar el juicio. Usted recuerda que Lot, cuando se encontraba en Sodoma, se sentaba a la puerta. Él había llegado a ser un juez en ese lugar. Y aquí tenemos a Mardoqueo, y de pronto él deja esa humilde posición que tenía en el palacio, y llega a ser ahora un juez. Ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, pudiéramos decir. En esos días, el tribunal no se encontraba en el centro de la ciudad como en la actualidad, sino que se hallaba a la puerta de la ciudad, por la sencilla razón que había un muro alrededor de la ciudad, y cada uno entraba y salía por ese lugar. Así que este era el lugar donde se congregaban, y ahora tenemos a este hombre Mardoqueo sentado a la puerta. Nos preguntamos, ¿cómo hizo Mardoqueo para llegar de pronto a ser juez, cuando él antes había ocupado una posición bien insignificante? ¿Fue acaso por su habilidad? Pues podemos decir que él era un hombre que poseía bastante habilidad, pero no creemos que haya llegado a esa posición gracias a eso. Usted puede darse cuenta que Esther recién llega a ser la reina, y nos imaginamos que puede haber ocurrido algo así. Escuche usted. La reina está sentada al lado del rey cierto día. Se produce una pausa en los asuntos de la corte, y el rey comienza a conversar con ella. La reina entonces le dice, ¿sabía que aquí en el reino había un hombre muy capacitado? En realidad, él es el que me ha criado y es un hombre muy bueno. Él puede llegar a ser un excelente juez si alguna vez se presenta la oportunidad. Y a esto el rey responde, bueno, eso es interesante. Precisamente ahora tenemos una vacante, ya que estamos expulsando a uno de esos jueces, y con mucho gusto lo nombraremos a este hombre como juez. Y de pronto, Mardoqueo se encuentra siendo elevado al cargo de juez.
Ahora eso se conoce con el nombre de nepotismo, una forma de protección a parientes y amigos que aún hoy día se practica también. En cierta ocasión, un hombre fue elegido a una posición en el gobierno, y cuando sus amigos fueron a visitarlo, se dieron cuenta que toda la familia de este hombre estaba trabajando en su oficina. Cada uno de los miembros de la familia tenía un trabajo que hacer. Y hay muchos que obran de esa manera hoy. Creemos que es la naturaleza humana. Eso es interesante. Pero tenemos otro pequeño incidente que ocurre aquí que es más bien importante. Veamos lo que dicen los versículos 21 al 23 de este capítulo 2 de Esther. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora este incidente nos llama la atención. Este hombre Mardoqueo estaba sentado a la puerta cierto día. Las multitudes vienen y van por ese lugar. Él escuchó a 2 hombres que conversaban en voz baja. Él notó que estaban mencionando el nombre del rey y por tanto prestó mucha más atención y se dio cuenta que ellos estaban tramando asesinar al rey. Mardoqueo inmediatamente le informó esto a Esther y ella, sentada al lado del rey, le dice a este: «Por cierto que no cometimos una equivocación al nombrar a Mardoqueo como juez. Mire lo que ha hecho. Acaba de descubrir a 2 hombres que se supone son fieles al rey, pero que están tramando darle muerte». Entonces el rey dice: «Pues bien, entonces le pediremos al servicio secreto que investigue este asunto». Y ellos investigaron y descubrieron que todo eso era verdad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bien, ellos arrestaron a estos hombres y no tuvieron uno de esos juicios largos donde se gasta el dinero de los contribuyentes, sino que el rey ordenó que se los ajusticiara inmediatamente. Por tanto, ellos murieron ahorcados. Creemos que eso ayudó a prevenir que otros tramaran la misma cosa. Por supuesto que en esos días esta gente no era muy civilizada y no toleraban estas cosas fuera de la ley, de manera que ejecutaban a los criminales inmediatamente. Lo que es importante para nosotros aquí es que esto fue escrito en las crónicas del rey. Pero no hubo ninguna mención allí de que se le había dado alguna recompensa a Mardoqueo porque él no había recibido nada por lo que había hecho. Nos imaginamos que él habría pensado muchas veces en esto y tal vez diría: «Bueno, le salvé la vida al rey y por lo menos podría haberme dado una felicitación o una medalla de cuero. Por lo menos merezco eso». Pero el asunto de la recompensa fue pasado por alto. ¿Por qué? Pues bien, como el resto de las cosas que están ocurriendo, Dios las está mencionando para dejarnos saber que Él está en control de todo. Dios, por medio de su providencia, está dirigiendo esto.